se cae, lo que sea, me queda grabado. Y yo ya miro cómo le comparto la base de datos, ¿no? Bueno, entonces, base de datos empresa. Vamos a instalar esta aplicación. Como esta aplicación, pueden haber muchas más. No es nada más que un administrador de bases de datos, que se encuentra de otro modo como un sistema gestor de base de datos. Consulta pues de hoy, ¿no? Coloquémoslas por aquí. Entonces, primero, la integridad referencial. Segundo, un sistema gestor de base de datos. Bueno, entonces, botamos ese SQL Front, por favor. Con eso nos vamos a garantizar pues, que el trabajo es bastante amplio, bastante bueno, bastante ágil. Bien pesada, ¿no? ¿Cómo? Es bien pesada. Ah, es que sí, Por eso digo, que no es cualquier dato, es un dato interesante. A los que son 107 imanes, ¿sabes? el tamaño. 107 kilobytes. Abrimos y cortamos. Bueno, ¿esto que tienen anotado? ¿Creen su base de datos? Sí. ¿Por el PHP, cierto? Sí. Bueno, listo. Perfecto allí. No hay problema. Ahora, después de que la tengan creada por el PHP Management, instalen el SQL Front. Esta es la carpetita. En lo que les pasé ahora. Eso. ¿Qué vamos a empezar a hacer, compañeros? Vamos a crear la compatibilidad para el manejo de archivos. ¿Por qué razón? ¿Cómo le parece que el PHP Management solamente me maneja 2 megas? Y me puede exportar archivos hasta de 10 megas. Y lo que le estoy pasando tiene más de 100. En pocas palabras, este PHP Management es para pasarle a usted las vocales. Y un listado de los compañeros de curso. O sea que no es para usted administrar una base de datos verdaderamente de una empresa. Eso es para aprender, pero no es como para trabajar. No quiere decir que no se pueda trabajar con él, sino que va a ser más difícil o se va a demorar usted mucho más. ¿Cómo? No, no está mal. El UTH-8 es. Ya. Listo, déjalo así. De minimicé y lo pongo así. Listo, ahí quedamos. Bueno, listo. Ahora pues, entonces, en el SQL Front tenemos unos parámetros que yo a ustedes les comentaba la semana pasada. Les va a pedir cuál es el server. En este momento estamos trabajando con un servidor local. O sea, ¿cuál es la dirección? Tenemos 2 para colocarle. Localhost y también puede utilizar la IP local fija. Cualquiera de los dos es el localhost. En este caso, ese es mi server. Y en el que dice puerto lo dejamos Listo. El puerto que utiliza SQL Front, o más bien MySQL, el puerto MySQL por defecto es el 3306. Él ya se lo coloca. Si por algún motivo
la configuración ha cambiado, pero eso tiene que pasar pues que el administrador del sistema lo cambie. Aquí tengo la posibilidad de hacer el cambio. De lo contrario, lo dejamos así, que es el que toma por defecto, de manera automática. Ahora, ustedes van a encontrar que esta pestaña, o más bien esta ventana, tiene distintas pestañas, ¿o no? La primera que dice, y en general, ¿qué hay? Nombre. El nombre. Colóquenle un nombrecito pues a esto para que lo identifiquemos. Si quieren pueden colocarle empresa, como para que no nos perdamos sobre lo que estamos haciendo. Ahora, se van a la otra pestaña que dice login. Y en el login, ¿qué le pide? Usuario, contraseña. Listo. Muchas veces aquí le van a pedir el login en una sola ventana y dentro de ella le piden el usuario, la contraseña. En este caso, ¿cuál es el usuario? El root. Si yo tengo otro definido en el administrador de la base de datos, pues se lo colocaría. De lo contrario, en este momento, ese es el root. ¿Clave le tenemos? No, no le tenemos. Entonces queda vacía. Pero si tuviera clave, allí se coloca. Pero no la guardamos por seguridad. Listo. Y luego aparece base de datos. El database que está allí. Y yo tengo la posibilidad de explorarlo, ¿cierto? Entonces busquemos la base de datos que acabo de crear. Y OK, para que pueda ingresar. 34. Con esto, con usted darle OK, va a tener la posibilidad de ingresar a un listado de conexiones ya creadas previamente. Entre ellas está la que acaba de crear usted. O sea que la próxima vez que usted abra este programa, esta conexión se la va a recordar y va a aparecer aquí. ¿Qué hace un administrador de bases de datos? Yo aquí puedo tenerla de la empresa, aquí puedo tenerla de la casa, un programita que yo estaba haciendo, y son diferentes. Esto puede estar en internet, esto puede estar en la intranet, este necesito que esté en la casa para que me funcione, pero con el mismo programa hago la administración de todas. Ahora bien, selecciono la que vamos a trabajar y entramos. Claro, OK, no tiene login, perdón, no tiene contraseña. Bueno, perfecto. Consta de dos ventanas, las cuales están divididas por una barra vertical. Es decir, encuentro objetos a la izquierda y un contenido a la derecha. Propiamente lo que yo estoy hablando, lo voy a encontrar o lo voy a buscar más bien desde la izquierda. Esto es una como política. Bueno, entonces, aquí a la izquierda va a aparecer posiblemente el dibujito de un cilindro, que es el símbolo más normal de una base de datos que se llama empresa. Como no contiene nada, como solamente se ha quedado el nombre, el contenido que se desplegaría aquí a modo árbol va a aparecer, pero ahora. Ese contenido a modo árbol pues tiene esta apariencia, ¿no? Usted lo puede abrir. Cuando abre el árbol, se despliega la información, pero como no tenemos, no se va a poder desplegar nada. Apenas la vamos a crear. Entonces, con las bases de datos, a la hora de hablar de las copias de seguridad, tengo dos posibilidades de trabajo. Las copias de seguridad se dividen en dos momentos.
cuando usted saca la información y cuando usted ingresa la información. ¿Sí? Entonces, cuando usted crea el backup y cuando usted restaura el backup. Entonces, seleccionamos la base de datos con la que yo voy a trabajar y puedo presionar un botón derecho del mouse y selecciono la opción importar. Y ese importar lo voy a hacer desde qué. Lo primero que tengo y la primera opción que aparece aquí es un archivo SQL. SQL file, ¿no? También SQL file. Pero también puede ser de Access, también puede ser de Excel, también puede ser de SQLite o de una conexión ODBC con otra base de datos. En este caso, lo vamos a importar desde un archivo SQL. Listo. Y al importarlo desde un archivo SQL, se van a ir a buscar el archivo que les acabo de compartir, que tiene un nombre que es CDA y una fecha que es como el 2017. Es decir, tampoco para compartir más reciente, ¿no? Ya, esos backups se realizaron con ese formato. CDA y la fecha y hora a la que se crearon. Me botó el error de fecha. Creo que tiene 34.000 días. ¿Listo? ¿Quiere continuar? Hágale. Por ver, ya he finalizado. Sí, no. Se quedó pegado. No, porque vas a hacer un quedó pegado. No, no problema. Aquí yo tengo Por eso problemas. es aquí antes de continuar hasta que. Hágale, hágale. No, pero le salió. ¿Se salió? Ah, caramba. Va a tocar pulir entonces. Vuelve y juega. Bueno. Otra vez, no. ¿Qué le dije, compañero? No tiene integridad referencial. Ah, entonces Por eso sucede esos tipos de problemas. Y continuar, compañero. Pero el archivo funciona porque aquí ya está desplegado. ¿Te imaginas eso por el motor web? Entonces, tiene error, quítalo. El finish. Eso. 107 tamaño. 107.000 kilobytes. A 100 megas. Mira, pero además 78. Pero que lo han hecho que omitir los errores. Ya casi termina. Ahí se ve que está trabajando, ¿eh? Procesador lo vas a hacer. Y ahora que trabajar por eso. Yo solo viendo videos de YouTube. Que no me sale. El profe que me dijo el tema siguiente en vez de decir omitir. El omitir los errores. ¿Cuánto demoró el suyo? ¿Un minuto o no? Con 1:30. Sí, ya por los 2 minutos, ¿no? Un sólido cargar. Claro. Un sólido de una carga. Y dándole clic, ¿cuánto demora? ¿Media hora? Yo va a volverla a cargar. Hágale. Cancélalo. Sí, porque tiene mucha información.
Y también muchos errores. Cancele, tranquilo, cancele. Y podemos hacer una cosa. Borremos el contenido. Yo le pide ahí. Demasiado. Ya listo. No puedo borrar en un momentito yo. Debes, quita acá. Y quiere mirar el rendimiento, no es que lo observe cómo funciona. Debe controlar su primer para que mire eso. Aquí cuando se dispara la opción, ¿no? Sí. A que la memoria no esté tan. Es procesamiento lo que se da allí. Pero nos sube el 25%. Ay, pico mitos, eso es como la primera orden, sí. Ahí sí lo sintió, uy, ahí te va a trabajar. No se saca de Sí, la sintió fuerte. La memoria, ¿no? Oiga, la recordó también. Estaba mucho. Eh, Un i3 de sexta generación. de décimo. De décimo. Es de trabajar mejor, pero tiene solamente 4 GB de RAM. Esa prácticamente no es. Yo voy a comprarle el otro módulo. Sí, ahí sí debe tener que RAM. Pero el disco duro muerto de la risa, ¿verdad? Un sólido que no pasa el 1%. O sea, que le está yendo muy buen donde la En memoria. la memoria. Está casi del 80% de la memoria. Por alguna parte caíste la piola, ¿eh? Aquí no puede colocarse cómodo. Ah, no termina, ¿eh? Ya casi. Ya casi. Vamos a ver con el rendimiento, ¿no? A ver cuál termina primero de todos. Con el mismo archivo. Cuando llegan al 70 lo cancelan y vuelven a empezar. Y todos trabajan, ¿no? Usted, yo también está trabajando. Yo estoy trabajando en una empresa de rastreros ambientales. Sí. De vacaciones. Sí. Vacacionado. Eso te lo voy a dejar 3 meses de vacaciones. Prácticamente el dueño de la empresa. Otro fines. ¿Cuánto no? ¿Y ese animal con la cerveza o qué? Están desmoralizados. Está como la gente cuidando de mucho, hermano.
Bueno, listo. Vamos entonces aquí con las primeras consultas. No, pero ahí quedó. ¿Dónde quedó? De vuelta al final. Al mundo. Ya, no, es que de ahí no pasa. Desde yo, sí, compañero, muy interesante. Ah, esa es mi copia de seguridad del 31 de diciembre del 2017. Bueno, todas las tablas inician con el nombre TBL, ¿correcto? Yo tengo una adelante que se llama preventivas, que esa es una que yo le monté al sistema sobre la que el programador había montado. Mejor dicho, yo le tenía que usar la base de datos al programador, pero bueno, no pasa nada. De hecho, yo tenía mi programa paralelo montado a un programa que administra esta base de datos. Yo tenía como un visualizador. Todavía lo tengo, para que lo puedo mostrar. Entonces yo les voy a contar un poco lo que es el contenido de estos datos para que comprendamos lo que podría llegar a ser la integridad referencial. No es lo que tiene de integridad referencial, no, es lo que le falta, que no tiene es nada. Es que mi versión de MySQL no me vaya a preguntar qué omita los errores, pero pues sí te rinde un poquito. Es una adquisición del año pasado, compañero Pulgarín. Ese estaba que me preguntaba, pero me ha cambiado. Un regalito que me hicieron. Uno de los mejores regalos que me han hecho, le cuento. ¿Qué le regalaron a él? No me colocaban a estrenar, pero casi. Mejor dicho, no estaba a 0 kilómetros, pero tenía por ahí .1. Me lo trajeron de Estados Unidos. Me llamaban a preguntar de la señora fiscal que yo le colaboro, con la fiscalía, con el CTI, el hijo. Me mandó este código de barra, este código QR. Me dijo, escanea ese código, a ver usted qué opina de ese equipo. Y no, el equipo está bueno. Es cierto que está como bueno, sí. Haz que lo vaya a llevar esta semana que vaya entonces. Es para usted. Sino que quería saber usted qué opinión me daba. Y yo, no, está bueno. Es un, es un ¿qué? Ya me olvidó. Es un i3 de octava generación, de 2.3, con 8 de RAM y un disco duro de 128, sólido. Pantalla táctil, se convierte en tablet, Ah, bueno, le dura 5 horas la batería. todo, pero está. Pantallita táctil, no, son más buenos con el táctil. Y claro, y dobla enterito, y no pesa casi nada. Y esa batería carga en un momentico. Y usted, yo que cargo, yo me desconecte y suéltelo. Licenciado. Es línea empresarial. Entonces, en la empresa en la que él trabaja, él es el jefe de TIC allá. Entonces, a una persona que salió de vacaciones, a una persona no, le dotaron la empresa a varios. Y entre esos varios estaba una persona en vacaciones. Entonces, se lo dejaron encima del escritorio. Para fulanito cuando venga,
ya está el equipo, entonces él que es el que organiza todo eso, se lo dejó listo. O sea que el fulanito volvió y pasó la renuncia porque encontró trabajo en vacaciones. Entonces quedó el equipo ahí y resulta que ese puesto no lo ocuparon, sino que disolvieron el puesto. Entonces no resultó paciente nuevo para ese cargo. Entonces quedó el equipo. Entonces él lo tuvo que volver a recoger y lo guardó, ya lleva 2 meses guardado. Entonces, ¿qué hizo? Más o menos le aplicó la depreciación y habló con el jefe. No me interesa el equipo, ¿cuánto es para yo quedarme con él? Y dio una plata por él y ya. Le dio de baja. Y lo trajo como equipaje. Lo trajo en el morral. Ah, no lo trajo con la caja, con el cargador amarrado y el equipo ahí. Me lo trajo. Como decirle que tocó decirle primero, hola, bueno, welcome, bienvenido a Windows. Ya, no tenía nada. Ese y este. Este era de la misma persona, lo único que se llama el display. Entonces lo trajo, ya desbloqueado y todo. Tenía que esperar que la persona se contactara para que dijera cuál era la clave que tenía el equipo. Desde ya me la dijo, lo desbloqueamos aquí. Me dejó pago el cambio del display. 128 gigas. Es un 7 Plus. Pues yo tenía el 5 y un 6S. Llorándolo por equipo, por almacenamiento. En cambio, todavía este apenas va a llegar a la mitad del almacenamiento. Bueno, muchachos, ¿cómo va la información? ¿Cuántas tablas tienen? ¿Ciento qué? ¿Mucha tablita o qué? ¿Cuál es la tabla más grande? Ustedes encuentran 3 pestañas. Ya por lo menos le comparto aquí para que puedan mirar usted también lo que yo les estoy hablando a ellos. Este es el MySQL Front, ¿cierto? Entonces, aquí van quedando todas las tablas de la base de datos que yo le puse CD a prueba porque ya tengo empresa, pero es igual. Entonces, estoy importando la información de la fotico que le pasé. Entonces, me vine acá, configuré 12 megas. ¿Cuál es la tabla más grande? 12 megas. ¿Y cómo se llama? Escribir prueba visual. Listo. Muy posiblemente esa sea una de las tablas que debe tener integridad referencial mayor, pero no quiere decir que sea la principal. Pues como yo conozco el sistema, le puedo decir por qué tiene mayor información. Resulta que en las pruebas visuales, lo que es pues este tipo de negocios, son unas descripciones. Entonces, a cada vehículo se le agregan las descripciones y son muchas. Entonces, un dato muy pequeño puede ser la placa, puede ser el nombre del propietario, puede ser la cédula, puede ser el año del modelo o el cilindraje. Pero una descripción de una falla sí es un texto. No es ni siquiera una palabra, ni es ni siquiera una frase, es un texto. Por ejemplo, el mal funcionamiento de una de las luces direccionales. Esa es una descripción. Otra, retorno inadecuado del pedal. Entonces, todo eso debe grabarse. Y la prueba visual puede contener más de una descripción de esas, que son fallas, ¿no? Que son problemas. Pero entonces yo los voy a invitar a que nos vamos a la tabla principal, a la tabla central. Esa tabla central se llama TBL Pruebas. ¿Sí es la más grande? La prueba visual es por el contenido de información, pero la tabla que más registros tiene
o que también puede contener mayor contenido de información, es esa. Entonces, de hecho, lo que les voy a comentar allí que vamos a analizar es que esa tabla es la que debe continuar o a la cual debe congruir toda la información. Entonces vamos a analizar la información. Yo les dije que esa clase tenía que ver mucho con el análisis de información, ¿no? Que vamos a trabajar como analistas. Porque, ¿qué pasa? Puede ocurrir algo tan sencillo como lo siguiente. Nosotros podemos trabajar en la migración de un sistema. Por ejemplo, eso fue algo que ocurrió también en esta misma empresa. Este sistema se volvió en algún momento, digámoslo así, casi que obsoleto y hubo que cambiarlo. Pero por el que hubo que cambiar no tiene nada que ver con MySQL. Pero la información me puede servir. Entonces hay que migrarla. Y en esa migración no se puede perder información. ¿Qué puede pasar en este tipo de casos también? Que esta información, como está tan afectada, como no tiene integridad relacional, no tiene integridad de referencias, esa información no es bueno duplicarla. Como decir, darle un copiar y pegar a otra base de datos, no. Primero que todo, tendríamos que analizarla. Porque por hacer bonito podemos hacer muy feo. Por querer ahorrarnos un trabajo podemos cometer muchos errores. Y la idea de un sistema es que tenga la información limpia y no que me lleve una cantidad de errores heredados de otro problema. Por ejemplo, de este sistema, si ustedes miraron bien, tenía 279 problemas. Entonces, la tabla TBL pruebas, yo me ubico a ver. La que más vale es TVL. 34.000 clientes, casi 35.000. De pruebas y todo con. No, bueno, error 404. Bueno, la que más registros tiene es TBL de sonómetros, ¿no? Pero no quiere decir porque tenga más registros, es la que tiene mayor tamaño en kilobytes, tampoco es la más grande. La más grande es TBL visual, seguida de TBL gases versión 2, TBL frenos versión 2, TBL clientes, TBL pesos, TBL luces full. Bueno, entonces, vamos a ir revisando poco a poco desde arriba para que nos ubiquemos con la información. Busquemos TBL clientes. Le damos doble clic para que a la izquierda queden las tablas y dentro de la ventana de su contenido nos aparezcan las características. Sí. Es decir, que en la parte de la izquierda me quede la tabla y en la parte del centro o adentro me queden los campos. Ubicado en la parte de arriba lo que llaman el explorador de objetos, ¿no?
Para ver los objetos, entonces encontraríamos en la parte superior la llave primaria y debajo de la llave primaria voy a encontrar los campos. ¿Ustedes lo tienen en español o no? ¿Está en inglés? Bueno, maravilloso. Si quieren, pueden encontrarlo también en español, en la opción de configuración, configuración general y vista. Aunque pues, yo lo prefiero en inglés, pero bueno. Aquí, en view. Eso, vamos a volver chino. Ya tiene que lo de COVID. ¿Sí de español? Bueno, entonces, vemos que aparece de color negrita o de efecto negrita el ID. Todas las tablas tienen ID, pero no quiere decir que el ID vaya a ser siempre la llave primaria. No, pero sí va a ser muy posiblemente mi integridad referencial en este sistema, ¿no? Entonces, vamos a mirar el explorador de datos. Bueno, entonces tenemos 34.774 clientes. ¿Qué puede pasar acá? Que vamos a encontrar clientes con el mismo nombre, con cédula incompleta y puede estar más de una vez. Esa es una falla humana. Esa no es falla del sistema. Pero el sistema debería de traer, pues a ese modo de verlo, ciertos elementos que me permitieran detectar posibles fallas. Esa es una falla del software. Usted colocaba la cédula 123 y bienvenido. Nuevo cliente, 123. Hay una que dice que los datos. Ah, y usted revisa, mire, el nombre DVD, teléfono 165. Listo. Bueno, entonces, TVL clientes tiene un ID, pero tiene también documento, que es un campo importante. Resulta que puede ser más rápido o puede ocupar menos espacio colocando como propietario a uno de estos clientes ese campo ID en lugar de colocar todo el número del documento de identidad. ¿Sí me entienden, compañeros? Miren, por ejemplo, allí existen 34.000 registros. O sea que posiblemente el ID, si es de esos que se crean como autoincremento, es decir, de uno en uno, a medida que yo voy haciendo los datos, van aumentando. Lo máximo que tendríamos sería un 34.000. O sea que sigue siendo un dato muy pequeño, un entero pequeño. Pero si colocara en lugar del ID un documento, me tocaría manejar un archivo, o más bien un campo, tipo entero grande, un begin. ¿Sí? Estamos allí. Si ustedes revisan en el explorador de objetos, no hay nada más. Incluso, ni siquiera hay comentarios. O sea que si yo vengo a leer de qué manera me voy a orientar aquí, no tengo cómo. El único que trae algo definido es un campo que se llama recibir info, que es tipo tinint, o sea, un entero pequeño, y que por defecto trae un 1. Muy posiblemente allí, en ese campo y en esa tabla, ese 1 es como para indicar cuando yo creo un nuevo cliente, queda como activo, o que el cliente puede recibir información, pienso yo, ¿no?
Y en los campos que tiene como abreviatura null, quiere decir que pueden estar vacíos. Sin embargo, en la parte de arriba dice un encabezado llamado null, el cual el ID no puede ser null, ni tampoco el número del documento, ni el tipo de documento, ni el nombre, ni tampoco la dirección. Digamos que la dirección puede ser como por aquello de la política del tratamiento de datos. Si usted no me autoriza, yo no estoy obligado en registrar la dirección. A no ser que usted sea de la Oficina de Empresas de Servicios Públicos. Yo necesito prestar el servicio público y todo, la dirección suya, pues si no, ¿cómo la voy a instalar? ¿Sí? Si es algo de ese estilo. Pero si fuera, por ejemplo, una línea de celular, también. Si no, ¿cómo la van a cobrar si usted pierde? Tiene que tener un dato, por ejemplo, como ese. Pero si usted es un comprador eventual de una empresa, de una panadería, no están por qué obligarlo de capturarle un dato como la dirección, ¿no? Casi ni el teléfono tampoco. Solamente su documento de cédula y el nombre. Y ya. Entonces, miren los datos que aquí sí aparecen como obligatorios. Como obligatorios son todos los que digan no en el tipo null. O sea, que no estén vacíos. O sea, que ese no con no vacío, quiere decir que debe tener información. Entonces, mire el problema que se generaba con este sistema. En los clientes puede que no tenga ningún teléfono. ¿Ah? Si yo quiero fidelización de los clientes, el teléfono es un dato muy importante. Por ejemplo, les cuento la experiencia. Hoy en día, con esta empresa, se le hace el recordatorio al cliente del servicio. Y si yo no tengo el teléfono, ¿cómo le va a recordar a usted que se le va a vencer? ¿Sí? Es decir, eso no se enseña en ingeniería. Esto no tiene que ver con la base de datos. Pero usted teniendo el sistema, si logra compartir cómo comprende, cómo se maneja la información dentro del sistema, debemos entrar a canalizar ese tipo de ideas. El dueño puede que me diga, no, yo no necesito que me guarden ni el teléfono ni la dirección. Pero yo necesito que cada año yo le pueda recordar a los clientes que le va a vencer la revisión o que se le va a vencer el seguro. Antes de que la compañía competencia se me adelante y le pinten ojitos y le digan que le hacen un descuento y le digan, venga para acá, le adelantemos. ¿Sí? Muchas veces lo que hacen algunas empresas a través de los mensajes de texto. Yo lo hago con el mensaje de texto con la plataforma de Claro. Mando un mensaje a modo masivo, cogiendo la base de datos, exporto las líneas telefónicas, exporto la placa del vehículo y una fecha. Entonces yo congrúo todo esto y le mando un mensaje de unos 1000 clientes a 1000 teléfonos, contando con que el cliente todavía tenga el mismo teléfono, ¿no? Eso hay un margen de error, pero sin embargo son muchos los que sí lo mantienen a los que no lo mantienen. Como puede haber gente que les gusta y, ay, no me recordaron, yo no me acordaba, no sé qué, tal cosa. Como pueden decir, es que a mí no me gusta que me estén recordando, que yo no miro mensajes de texto, que para qué, que me tienen lleno. Pienso que le están vendiendo cosas a toda hora, yo los borro sin leerlos. ¿Sí? Eso es de todo un poco, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar dónde se debe relacionar por lo menos esta tabla. Vamos a ir a la izquierda a buscar una tabla que se llama TBL Vehículos. Lo que dice el Yo no sé por qué veo que aquí como que me falta información, muchachos. Espérenme, yo conecto aquí otra vez la base de datos porque yo creo que esa base de datos
tiene problemas. Parte de los errores que no están allí es una tabla que yo necesito. Estoy casi seguro. De vehículos como Sol. Claro. Ya, tiene que haber una tabla que llama TBL pruebas y otra que llama TBL vehículos, y no está. Y por aquí acabo de encontrar una base de datos que tiene la información. ¿Quién sabe? Abel Andrés Sánchez Rodríguez. Es uno de los técnicos. Ah, ya. Claro, porque es que aquí hice una consulta y me aparece repetido 630 veces. Entonces, Ya que el medio de la célula es 630 veces. ¿Qué puede pasar? Que en auditoría le corresponde hacer 10 veces, por ejemplo, una misma prueba o 10 vehículos. Pero antes de auditoría hacemos entrenamiento también. Y muchos de los entrenamientos los hacemos con los vehículos de los mismos inspectores o los de nosotros. Por ejemplo, el carro mío aparece por ahí 100 veces revisado. Por eso la saqué de la tabla siguiente. Ah, claro, ¿qué puede pasar también? Entonces, Que ellos mismos llevan los vehículos ah, a los amigos conocidos, a el domicilio. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dejan una moto de papeles nacionales. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces se le recoge en la portería. Y en la portería dejan la tarjeta de propiedad, pero quien aparece en la tarjeta de propiedad no es el conductor o no es el dueño actual de la moto. ¿De quiénes no se la dejaron aquí, dejaron la plata? O la dejaron con la orden. Entonces, para no enredar a nadie más, pues seamos conocidos. No debería ser porque, pues, aquello de la información. sí, la célula es la misma, pero todo lo demás sí cambia. La dirección, Eso es parte de los problemas. 630 veces. Bueno, voy a hacer una prueba aquí rapidita. Voy a vaciar esta base de datos antes de pasársela a ustedes allá. ¿Sabe por qué eso se trata de colgar la memoria? Aquí tengo yo 8 gigas, 7.8 disponibles. De hacer el proceso de importación, se lleva 5 gigas. Entonces, claro, usted tiene 4, el procesador tiene que administrar a que no se consuman las 4. Entonces se le reduce un poquito el rendimiento mientras hace eso. No, y Pamela, ¿sabe qué debe ser también? Que mientras hago este proceso, el equipo está trabajando más o menos al 80%. Sí, pero por ejemplo en este momento se me puso todo negro. Ahí no ha terminado, estoy vaciando la base de datos y no ha terminado.
Bueno, ahora sí, vamos a cogerla del... Con esta base, muchachos. Vayan borrando esa base de datos, por favor. Claro, está así. Se le daba así a cierto. Debe vaciar, debe borrar, tranquilo. Digamos esta. Sí, toda. La que lo va a pasar ya sin errores. Que tiene 108 megas. Si le da a vaciar, las tablas no se le borran, se vacían. O sea que la estructura no se pierde. No, dale libertad. No tiene problema tampoco porque la estructura siempre es la misma. Lo que tenía problema es la integridad referencial y aquí, pues yo es que la tenga corregida, pero pues, va a ser diferente, ¿no? Si quieres, paso el archivo para que revisemos todos. Y allí se van a dar cuenta, muchachos, a ver cómo están de equipo. Vuelve y juega. Y quieres, pero para que hagan plan de rendimiento. Y todos quedan al mismo clic. Entonces borramos la que tenemos acá. Sí. Pero lo puede borrar por allá. Es decir, si usted está ubicado en este lugar, que tiene su tabla, seleccione todo este paquetico y de suprimir. Es que yo en vez de todo eso, me atrevé. Pues me ahora la iniciación. Ahí lo tiene. Listo. Todo esto. Pero el explorador de objetos. Espera, compañero, que mire que dividió los dos en su parte de la pantalla. Vale. Vamos. Vamos para adelante, normal. Cierre completo ahí, vuelvo a abrir. Puede ver. Explorador de datos. No, otra vez ver. Vamos a instalar eso. Sí, explorador. Eso. Vamos a quedar la empresa. Y enseñarle todo esto de acá. Suprimir, borrar, eliminar. Eso. Ya. No.
¿Cuál es, profe? En la carpeta XDA. En 2017-08 es. Aquí llegó la hora de la corriente de la. Así ya más duro el computador. Sí. Ay, ahí está cortado, está bueno. Es de 32. Pero es 2.0. ¿Vale? Sí. Que va a 2.0. Bastante cambio de cargas. De que opera así. XDA. Ah, pero ese no se demoró tanto. No, tiene errores. Ah, Ahí sí usted el poder del equipo, ¿no? Que si la falla, pues todo es más bueno. no aparece nada, profe. No. Dele nuevamente localhost, que yo creo que les ocurrió algo. Dele clic en localhost. Arriba, arriba, arriba. Eso. No pasaba nada. Usted tiene el PHP Miami abierto. Revise las bases de datos completas. A ver si hay una base de datos nueva. ¿Cuál se causa de las dos? La 2017. La más grande. Esa es Esa sí. Es más antigua, pero más grande. Esa. Ah, la del CD. Se llama CDADB. El archivo que les pasé contiene no solamente las tablas, sino también la creación de la base de datos en caso de no existir. Y se llama CDADB. Entonces, a la hora de ir a trabajar por el lado del Municipal Front, cambiar las propiedades o crear una nueva conexión a esta base de datos. Esto. Con razón no cargo nada, porque ya se crea. Sí, no cargó nada. No cargo nada porque usted no tiene que crear la base de datos, sino que le pasa directamente. No creo nada porque yo lo comenté. Ya viene. Lo que usted está viendo es este contenido y está vacío ya. Esa importación se la hizo, pero se la hizo en otra base de datos. Entonces debe crear una nueva conexión o en el AS renombrarla y escoger esta base de datos. Cualquiera de las dos opciones. Y directamente ya.
Bueno, el comienzo. Pero acá. Abrir sesión. Creo una nueva. Ahorita sí. Entonces desde ahí la tomamos, desde CDA. Sí, señor. Tipo de conexión directa. Sí. Bueno, entonces vamos a ir a buscar una... Tiene contraseña. No, señor. No me aparece el de aceptar. Que me tenía la mano. Una tabla que se llama TBL pruebas. Esa es la que estamos buscando ahora. En conexión. En autenticación. ¿Usted lo escogió? Sí, esa se deja de ver. Ah, profe, no, no, a mí. Sí. Ahí sí. Aquí me apareció pruebas. No, no, está ahí. A mí me parece que hay nada, no tiene nada. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a analizar esa TBL pruebas. Resulta que en medio de la información que tenemos de TBL pruebas, dicha información se comparte allí. Es decir, como lo que hacemos es prueba de vehículos, toda la información que se genera se centraliza especialmente en esa tabla. Bueno, entonces vamos a mirar muchos elementos de esta tabla. Creo que son tres. Porque hay uno solo. Y hasta más. Dos, pues, para referenciar.
Bueno, Y la llave por alma. En la primera y dos por alma. entonces, allí vamos a encontrar en la tabla teoría de pruebas el ID. El ID no es sino de la prueba, que es el ejercicio pues, que hacemos normalmente de la revisión, todo el proceso, ¿no? Y empiezan a aparecer los elementos con que ella se relaciona. Pero siempre le digo, esa base de datos no está relacionada con integridad referencial. Está relacionada por software. Es decir, el programa es el que hace todo el proceso de integridad referencial. En palabras técnicas, el programador que hizo este programa y que diseñó la base de datos no se encargó de hacer el proceso de integridad referencial. Se encargó de ir armando un programa de acuerdo a lo que iba necesitando. Sin embargo, tiene estructura, pero sin integridad. Entonces, todas las tablas traen un ID, generalmente del mismo tipo y todos son llave primaria. Esa tabla es tal vez la que más campos tiene, porque sobre ella reposará toda la información de las demás tablas. Entonces, ID prueba va a ser un campo que va a aparecer en muchas tablas de las pruebas que se llevan a cabo en los vehículos. Entonces, en pruebas, tiene que ver la tabla vehículos y de las pruebas que se hacen, hay una que se llama gases, hay otra que se llama sonometría, hay otra tabla que se llama luces, hay otra tabla que se llama visual, hay otra que se llama clientes, alineación, frenos, certificado, bueno, y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La tabla pruebas trae un ID. Y como estas tablas son pruebas que se hacen a los vehículos, entonces, hay una tabla aquí con un campo que se llama ID placa, ¿no? Sí. El ID placa es la placa que hay aquí del vehículo, más no es el ID. Pero así es como referencia al todo el vehículo. Claro, entonces aquí está, pero esta referencia que yo estoy haciendo no la tiene. Es decir, esta línea que yo estoy haciendo no existe en la base de datos. Yo puedo borrar un vehículo de la tabla y aquí continúa la vida sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Este ID de la placa se me va a perder la referencia a qué vehículo pertenece. Entonces, mire que este ID de placa está aquí, es el ID que está acá, ¿cierto? Y con este ID yo busco qué placa pertenece al vehículo. Profe, esa que es tu última prueba. ¿Cómo así? Espere. Última prueba. Explícame que algo que no entendí. Dale, necesitamos. ¿Esa de qué tabla es? ¿De placa? No.
Ah, no, de prueba, sí. Sí, sí, no hay problema. Ya les cuento que es todos los detalles. A ver, esta tabla tiene muchos campos. Se ve prueba, ¿cierto? Vamos a mirar uno muy interesante. En el explorador de los objetos, por ejemplo, el campo estado, que es de un pequeño entero, un tiny. ¿Sí? Estado. Y dice que de un solo carácter. Resulta que el estado de la prueba del vehículo puede ser un 0 o un 1. Un 0 si está en pruebas, ejemplo, está en la pista, está haciendo el recorrido, y un 1 si ya terminó. ¿Qué pasa? En el sistema, los técnicos, la secretaria, los ingenieros, todo el personal que relaciona el sistema de gestión, tienen para visualizar el listado de las placas que se encuentran en revisión en el momento en pista o que están cargadas en el sistema. Como si esto fuera también en una sala de espera. Entonces, esos son los vehículos que están en espera, en orden de llegada. O sea, en orden en que la secretaria los ha cargado el sistema. Llegó esta moto, este carro, este camión, en fin. Entonces, en ese mismo orden se van cargando. El técnico, con este sistema, con este, tenía que coger este vehículo. Con lo que tenemos ahora, que es web y se maneja en tablet, se manejaba para el computador solamente. Yo estuve tratando de negociar para que hiciéramos la migración sin que se perdiera la base de datos, bueno, manejarlo de modo web. ¿Ese ya murió entonces? Ese murió. Ya. No, Lo murió con nosotros. No ha pues, muerto a nivel nacional todavía, pero dejaron perder el pez gordo. Esta gente de este software, digamos que pudieron ser en algún momento los primeros del país, con más de 60 empresas conectadas con ellos. Ya, ¿cómo lo cobraban? No, ahora yo lo que les cuento, la tristeza, dejaron acabar la gallina de los huevos de oro por querer coger más oro. Y la cosa no es así. Recuerden ustedes que yo he dicho que con el cliente, con el software, no se puede entender. Usted no está vendiendo una gallina sola. Usted hay que mantener el negocio allí. Hubieran migrado a tablet. Yo creo que otro cogió las tablet y con eso los tumbó. Este programador, espectacular. Yo también programo en lo que él programa, o en lo que él programa. Entonces yo le sacaba las ideas y le diseñaba. Y lo retaba. Si no es capaz de hacerlo, me dice y yo le ayudo. El uno ingeniero yo lo hago. Y el otro ingeniero tecnólogo. Pero una cabeza muy bien puesta. Y combinada la parte de las máquinas. Es más, él me decía, mándeme una foto de la máquina nueva. Mándeme la máquina nueva y si puede me consigue el manual. Y sin venir aquí y verlo, me programaba. Ingeniero, de manera secuencia, pruébelo a ver si le parece, si es así como usted, yo no entendí que funcionaba. Y la mayoría de las veces era así. Yo pronto le decía, vea, no, mira que se nos saltó en tal parte. Ah, ahora una ventanita que yo le voy a hacer un log. Y usted me dice en cuál de los logs se le pierde. O sea, un registro de sucesos uno a uno. El programa me hacía un archivito de texto, segundo a segundo. Y yo le decía, vean, en tal segundo se perdió la secuencia. Ya se lo corrijo. Entonces le compilaba otra vez el programa, me mandaba otra vez el ejecutable. Y así diseñamos software, ensayo y error, pero con máquinas. Es más duro y sin tener que venir. Es más, no lo conozco en persona. Hemos hablado cualquier cantidad de horas por teléfono. Pero pues yo le hablo de diseño
se lo pinto, le mando el correo, le muestro la cámara, le hago un video y con eso el hombre me funciona. Yo le diseño base de datos, le paso variables, le digo, ¿cómo que le tal variable con tal campo así, así, así? Y así me lo monta. Es verdad. Pero no maneja esta integridad referencial, no la hace por el software. O sea, después de esto estar funcionando, Lo valía ya. él lo valía por software. O sea, por software no va a bajar borrar, por software. Pero el motor de la base de datos debería bloquearlo primero. Porque si se le mete a usted un ataque de un virus, por ejemplo, sí lo puede borrar. Lo borra todo eso. Porque está el servidor abierto, pero el programa no. De hecho, una vez nos cayó un ransomware de esos que secuestran datos y le cayó el servidor. Y todo lo del servidor se volvió pacotilla, pero la base de datos entera. El MySQL se protegió. Incluso el Windows Server que ya tenía se volvió, pues todo se volvía como .exe o como un PDF, ¿cierto? Todo volvía una máscara de secuestro de datos. Pero la base de datos es intacta. Entonces, ¿qué fue? Únicamente saque la copia de seguridad, 2 o 3 copias, valide la prueba, monte el servidor paralelo, pruebe que funcione, formate si fue más de Windows de ahí, quítalo. Ya. Monte el virus de una vez. Y esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Este ID prueba, este ID que es aquí, en cada uno de estos tiene su ID. Cada uno tiene su ID, que es un consecutivo. O sea, cada que se crea un registro, él aumenta el 1. Pero cada uno tiene una ID prueba. Cada uno tiene una ID prueba. ¿Qué es esto? ¿Sí? Porque el carro hay que medir gases, hay que medir sonido, hay que medir luces, hay que hacer la prueba visual, hay que hacerle frenos. A las motos no se les da esa alineación. Entonces, ¿qué pasa? En esa tabla hay unos campos que se llaman NEED. Empieza por NEED. Esto en inglés es necesidad, ¿cierto? Y todos comienzan por necesidad. Y son de tipo TINT. O sea, como si fueran booleanos. ¿Qué sucede? De acuerdo al vehículo que usted escoja para hacerle prueba, va a llenar con NID 1 o NID 0. Y entonces dice NID visual, NID luces, NID gases, NID opacímetro, NID suspensión, taxímetro, sonómetro. ¿Sí? Eso es lo que falla, me imagino. El examen. No, entonces, ¿qué pasa? Les voy a ampliar un poquito más esto acá. Nosotros los ingenieros teníamos en el programa, y la secretaría también, aquí estaba la placa. Y aquí estaba el estado. Y aquí está cada una de las pruebas. No con el rayadito, pero está cada una de las pruebas. Por ejemplo, luces, gases, frenos, sonometría, alineación, suspensión. La prueba que estaba ya realizada, pues tenía un vistico. La que le faltara, era una X. O un modo de visualizar lo que estaba ocurriendo. Con un checkbox. Con un check. Eso. Este check no existía de manipular, solamente era información. Es decir, esto era verde y esto era rojito. Una imagen. Pero ¿de dónde sale? De la base de datos que me da este modo. Entonces yo tenía aquí un botoncito que decía refrescar, popular actualizar. Entonces yo con esto presiono el personal. Vea, esta moto ingresó a las 11:20 y son las 11:50 y no ha salido.
Vean, no me han mandado las odometrías, porque hasta que todas no estén ok, yo no puedo finalizar la prueba. Por eso habla una hora por allá de hora finalización. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del sistema, es decir, la mecánica del manejo de la empresa, yo puedo mirar una previa de algunos resultados, no de todos. En estos momentos no se puede mirar casi nada, porque se puede presentar el problema de corrupción. Es decir, deberíamos ser tan honestos que como salió la prueba, salió el vehículo. Pero entonces estamos en Colombia, estamos en Latinoamérica, en donde que colaboren, que yo con eso me estoy ganando la papa, que vean que son todos hijos, que con esta moto ya me gano la vida todos los días, sí, todos detallitos. Es más, puede haber un problema de competencia interna. Es decir, que el conductor del vehículo, uno de los técnicos, haciendo la prueba de los frenos, no pisó muy duro que digamos el freno del vehículo. Entonces, no alcanzó al rango mínimo de frenado, por lo tanto, freno ya terminó. Pero en la comparación de la tabla de valores, el resultado que obtuvo el vehículo frente a lo que la norma dice, sale reprobado. Entonces, ¿cómo así, hermano, que esa Toyota modelo 2018 no frena entonces? No, ingeniero, no, ese carro frena muy bien, una chica, no, pues, ¿cómo así? Pues claro, tiene freno de disco en las 4 ruedas y aquí salió con el 40% y lo mínimo el 50%. Es que no frenó. Uno debe estar pendiente de que hagan el proceso bien. Sin embargo, pues no podemos estar en todas partes. ¿Sí? Pero esto sí me permite monitorear. Y además, yo hice el sistema paralelo a este. Yo me creé mi propia ventanita para consultar los datos. Como el programador me dejó abierto la entrada para que yo le colabore a corregir el problema del programa. Entonces yo me hice mi programita, que yo visualizaba aquí las luces, los gases, los frenos, esta cosa. Y esto depende hasta del modelo del vehículo. Para los gases depende del año. Ah, sí, entre más años Más tolerante. Ah, ya. Porque un vehículo viejo puede contaminar más. Porque en su tiempo el rango era mucho más amplio, no había tanta tecnología, la contaminación era mayor, pero no tanto vehículo. Ya ven que los injection, el multipunto, que el no sé qué. Entonces la tolerancia es menor. Y como esto está asociado a que usted paga, pero usted paga por el servicio, más no paga porque se lo certifiquen bien. Usted paga porque se la revisen, no porque se la pasen sin problema. Eso es otro concepto, ¿no? Eso es otra historia, la cual se le refresca a la mamá varias veces. Se la recuerdan de diferentes modos. Pero entonces ese lo hizo usted, ese lo hizo usted para monitorear aparte. Claro, yo me hice el paralelo. Ah, ya. Yo no sé, y si yo un eléctrico, ¿Para qué? pues hay que hacer el técnico mecánico. Ajá. Bueno, entonces resulta que todo esto tiene muchas situaciones. Y reducen siempre aquí en la tabla. ¿Qué pasaría acá? Que viene en últimas hasta lo que se llama la firma. Resulta que se convirtió esto con un web service que es un sistema de vigilancia. Entonces, el sistema de vigilancia era otra empresa. Y venían varios problemas. Se empezó a combinar una situación especial aquí. Aquí viene una fecha de inicio y una fecha fin. Ambas
son de diferente formato de fecha. Ah, sí. Embarrada. Ya sé cuándo va. Ojo pues, son tipos campo fecha, pero son diferentes tipos de fecha. La primera, fecha de inicio, es Tito that time. El that time significa esa fecha de inicio, perdón, es fecha de inicio y fecha expira. No es fecha fin, fecha expira. Fecha de inicio es la fecha y la hora en la que usted carga el vehículo al sistema. Si ese vehículo, al momento de decirle guardar, iniciar, cargar, algo por el estilo, toma la fecha y la hora con minutos y segundos del sistema, pero del servidor, no del computador en el que yo estoy trabajando. Porque hoy les digo, se puede presentar para problemas de corrupción. Ejemplo, llegó un amigo mío, lo va a poner adelante. No. Yo atiendo en una cola, en un sistema de espera, y el que llegó después, llegó después. No que hagan que yo lo paso adelante. No, señor. No es así. ¿Listo? Y la fecha expira es la fecha del vencimiento. Como esto es cada año, entonces simplemente se cuentan 365 días y automáticamente, si el vehículo sale aprobado, si el estado que está por aquí es uno, que es aprobado, se le saca la fecha de expira. O sea, fecha de expiración o fecha de vencimiento. Si el estado es 0, es que apenas está en pruebas. Y si el estado era 2, es el rechazado. O sea que tiene que volver. Entonces la fecha de expiración, por esa razón, puede ser en algún momento nulo. Listo. Ahora bien, ¿qué más puede pasar? Tenemos un sistema de vigilancia, un web service, es decir, otra empresa. Tenemos el RUN, que es el sistema de beneficiario de transporte. Y tenemos a Supergiros, que es el operador bancario, el que recauda dinero. Cada uno tiene su plataforma, su sistema, su base de datos. Y todos nos pidieron que se necesitaban integrar con ellos. Ahí vino un gran inconveniente para muchos programadores, que era tener que dejarle pasar a otra empresa, a otro equipo de programadores, entrar a su base de datos. No es que si querían, no. Eso salió en decreto. ¿Ah, sí? Sí, señor. Resulta que la forma como se presentan los datos aquí es la manera como se presentan los datos en la norma. Es decir, es obligatorio. Es obligatorio y no tiene reverso. Que eso se tiene que guardar en la base de datos en formato ASCII, compatible de tal manera que toda la información sea en un archivo plano. Se tiene que hacer capas de seguridad, las cosas se inician por el nombre del CDA, luego la fecha con año, mes y día y hora de la creación de la copia de la base de datos. ¿Sí? Eso ya está estandarizado a nivel mundial. Todo el mundo tiene que hacer. Y usted haga el backup automático, que lo guarde en la nube, que lo guarde en el servidor, que lo saque en una USB, que lo mande el correo, en un drive, es lo que usted defina. Pero tiene que hacerlo. Usted no puede resultar el día de mañana, mira que me perdí la información. No. Usted tiene que salvaguardarla. Consiga ingenieros, consiga técnicos, consiga tecnólogos, no sé, pero debe de mantener esa información. Otra cosa,
llegaron a las bases de datos de estas clientes. En ese caso, a nivel país, a modo banco, aunque no son banco, pero Supergiros tiene la plataforma más grande montada a nivel nacional de giros. La más grande, por lo menos el de mayor cobertura, más que Bancolombia. Porque cada punto de chance Las campañas solar no había. es una carrera. Sí, no, esto es una plaga. Sí, esto es un sistema muy grande. Y esto usted con cualquier gota de internet se conecta.